recordar. De todas maneras, ahí más adelante, de todas maneras, pues damos allí como unas pautas para trabajar Ángel, con... y el gorro ¿Sí? para el coso. Hay que conseguirlo en la farmacia. Bueno, trabajamos la de medio, fuerza de locomoción. Repito, más adelante pues miramos allí algunas recomendaciones. De todas maneras, a medida que vamos desarrollando aquí el ejercicio, entonces nos vamos acá como familiarizando con el ejercicio. La idea es pues poder ampliar como nuestro razonamiento, ¿no? La manera de reflexionar, de poder nosotros sacar inferencias, conclusiones, de tal manera que también cuando asumamos una prueba de lectura crítica, poder tener también como esas herramientas necesarias para esta clase de análisis. Entonces, observamos esta que encontramos de medio o fuerza de locomoción, el movimiento. Entonces vemos las palabras acá, patas es a caballo. Entonces vamos a hacer el análisis. Encontramos pues que, digamos, como es medio digamos, para poderse mover, entonces observamos a este animal y los medios, el medio que él necesita para moverse, pues son sus patas. Entonces, lo primero que hay que hacer es identificar, pues, digamos, el significado de esas palabras, son palabras conocidas. Posteriormente, identificar el tipo de relación analógica que hay. Y aquí, pues, con el ejemplo, pues, podemos mirar, ¿no? O sea, ¿qué es lo que mueve a un objeto? En este caso, pues, ¿qué es lo que mueve aquí al caballo? Entonces, con base en ese análisis, luego, pues, procedemos a revisar las diferentes opciones. Entonces, acá, pues, miramos, ¿no? En términos generales, ¿qué es lo que mueve al hombre? Entonces, serán sus manos. Entonces, de pronto no corresponde mucho con el par base que nos han planteado acá, ¿no? ¿Qué es lo que mueve a un pájaro? ¿Serán sus plumas? ¿Qué es lo que mueve a un nadador? ¿Qué hace mover a un nadador? ¿Cuál es la fuerza de locomoción del nadador? ¿Serán las aletas? ¿El nadador tiene aletas? ¿Qué mueve a un paramecio? ¿Serán sus cilios? ¿Cuál será allí la respuesta? ¿Cuáles podemos descartar? La A y la B. A y la C. La A y la C la podemos descartar, ¿no? No tiene allí, digamos, como relación. El nadador no tiene aletas. El nadador, pues, requiere, pues, su cuerpo, sus brazos, pues, sus pies, pero no tiene aletas. Nos quedaría plumas es a pájaro. Pero el pájaro lo mueve son las plumas o las alas. Note que, por ejemplo, aquí Las en alas esta más bien. relación de patas es a caballo, pudiera haber otro elemento, ¿no? Pero está hablando es como de esas extremidades que tiene el caballo para poderse mover. Las plumas no son propiamente las extremidades del pájaro, son las alas, ¿no? Las plumas es como ese elemento que está allí, que hace parte de las alas. Entonces, de acuerdo con el análisis que nosotros hacemos, mire que pudimos nosotros aquí eliminar unas y nos quedan dos que pueden ser, y de acuerdo con el análisis que nosotros hacemos, es posible ya nosotros aquí pues llegar a tomar una decisión de decir, bueno, desconozco de pronto el significado de la palabra cilios y el significado de la palabra paramecio, pero de acuerdo con el análisis que estamos haciendo, las vamos eliminando y de pronto por allá por recordar un poquito en época de colegio, entonces tal vez nos acordamos, ¿no? Como de ese elemento allí, del paramecio y los cilios, y como decíamos pues anteriormente, es como esa estructura mental de experiencia, de un conocimiento de pronto acumulado que nosotros pues podamos tener. Allí la respuesta es la letra D, los cilios es al paramecio, así como las patas es al caballo. El paramecio pues es, digamos, ese, pertenece pues al reino protista,
Entonces él tiene como unos pelitos, esos pelitos hacen que él se mueva, esos son los cilios. Miremos el siguiente tipo de relación analógica y es de impedimentos o de freno, llaman algunos también, ¿no? Lo que hace frenar algo. Entonces, allí encontramos el siguiente ejemplo. Ancla es a barco. Entonces, en el análisis que nosotros hacemos, nosotros concluimos que el elemento que frena al barco es el ancla. Entonces ya ahí como de impedimento, de freno, vamos a revisar las distintas opciones. Coche es a dirección. Debemos notar la posición, eso es muy importante para trabajar analogías, la posición de los términos, de las palabras, en qué orden se encuentra. Noten que la palabra barco está aquí en la parte derecha, entonces hay que mirar, digamos, como esos medios de transporte que también se deben encontrar aquí en la derecha. Entonces, digamos, descartamos la letra A, porque no, la palabra dirección no es un medio de transporte, sí, la podemos descartar. Mire que la palabra coche está allí a la izquierda y recuerden que debe mantener como esa línea vertical, ¿no? Debe haber una correspondencia en la verticalidad de las palabras, de los términos. En ese sentido podemos encontrar, por ejemplo, que ya la B y la C en la parte derecha, en la columna de la derecha, ya hay unos medios de transporte. Entonces, una de esas dos, digamos que indiscutiblemente debe ser la respuesta. Entonces, estamos mirando qué es lo que frena, pues obviamente entre las dos encontramos qué es lo que detiene, ¿no? Lo que impide pues el movimiento del auto y la respuesta está ahí mismo, freno. En el caso del bus no es lo que lo frena, sino que es lo que lo dirige, que sería aquí el timón. Respuesta entonces a esta siguiente analogía es la letra B, ¿sí? Está claro allí la relación que hay. De herramienta para hacer algo es otra clase de relación en cuanto a analogías. Entonces tenemos la siguiente. Violín es a melodía. Entonces hay un instrumento musical y ese instrumento musical produce, digamos, ese tono agradable que se conoce con este nombre de melodía. Entonces hay un instrumento y ese instrumento produce algo, hace algo. Entonces miremos, la A no es, digamos, no tiene aquí en su primer término el nombre de un instrumento, la podemos descartar de una vez. Nos quedarían tres, la letra B, la letra C y la letra D. El violín es el instrumento que produce algo, Miremos la letra B. El lienzo es un instrumento que produce la pintura. ¿Qué dicen ustedes? No, señor. No, No, señor. ¿verdad? O sea, ¿qué produce la pintura? ¿Cuál es la herramienta que se necesita para producir una pintura? Me imagino. El pincel. Entonces, mire que no tiene nada que ver el lienzo, ¿sí? Y de esta misma manera podemos descartar la letra D. El papel no produce el poema, digamos, lo produce el lápiz, ¿sí? La pluma. Entonces nos queda que efectivamente hay una relación entre el violín, que es la herramienta, y el buril, ¿sí? La especie ahí como del cincel, y a través de ese elemento, el buril, se puede hacer un grabado en piedra. Respuesta a esta analogía aquí, la letra C. Buril es agravado. Miramos la siguiente, de producto y materia prima. Entonces tenemos que puerta es a madera, entonces tenemos la materia prima, que es la madera, tenemos el producto que es la puerta. Entonces es fácil, analizamos ya el significado de las palabras,
puerta madera, ya identificamos el tipo de analogía que hay, ¿sí? Hay un producto, la puerta, la materia prima que es la madera. Ahora revisamos entonces las diferentes opciones. Entonces tenemos la palabra ventana, ese es el producto. ¿Será que la materia prima de la ventana es la cortina? La eliminamos. Encontramos el cable es el producto, y la materia prima será la electricidad, pues no tiene nada que ver, ¿no? Lo mismo la palabra aquí, tubo. La materia prima del tubo no es agua, entonces nos queda la última y podemos avanzar rápidamente. La pared es el producto, la materia prima es el ladrillo. Entonces aquí la respuesta correcta es la letra D. La siguiente analogía es de parte a todo, de una parte a la parte global, ¿no? A lo que es el todo. Entonces, tenemos en este ejemplo, frontera es a país. Entonces, frontera es la parte y país es el todo. Y seguimos con ese mismo análisis. Entonces, tenemos que la palabra marco, ¿sí? De pronto se relaciona con la palabra frontera, es como un límite, y marco es a cuadro. Nosotros podemos pensar, bueno, puede ser una opción, ¿sí? Puede ser una opción, así como al país, digamos, lo limitan las fronteras, al cuadro, pues lo limita un marco. Lo dejamos allí como posible opción. Lo mismo acá tenemos la siguiente. Tenemos el cuadrado y tenemos el perímetro, pero el perímetro será la frontera del cuadrado. Profe Darío, usted nos ayuda más ahí. Pues yo podría pensar que es muy similar a la A, porque el perímetro es lo que rodea una figura geométrica. Entonces sería muy parecida a la A, digamos que en un cuadro el perímetro sería el mismo marco. Ajá. Y el perímetro, aunque bueno, con el análisis, ¿no? De la palabra metro es medida, peri alrededor. Entonces pudiéramos pensar que específicamente la palabra perímetro se refiere más como a la medida digamos, de la figura, ¿no? Por decirlo así, como a la medida del marco, pues. Entonces es más específico acá el significado. Tenemos la siguiente, lindero es a terreno, ¿sí? Lindero es a A mí me terreno. parece que ese es. Puede ser. Entonces note que ya en el análisis que estamos haciendo uno puede pensar, bueno, puede ser la A, ¿no? Porque la frontera pues es lo que limita al país, el marco limita al cuadro. De alguna manera el perímetro pues bueno, puede limitar aquí al cuadrado, pero ya empezamos que la frontera se refiere a tierra, el país se refiere a tierra, y aquí encontramos en la letra C sí, específicamente que estas dos palabras se refieren más como a la tierra. Descartamos definitivamente pues la letra D. Lo otro es que el hecho de, es decir, digamos, bueno, pensemos en varios países. Hay varios países. Esos países son limitados con la frontera, En el caso del cuadro, digamos, es un solo cuadro colgado en la pared, es decir, no está siendo delimitado con respecto a otros cuadros, sino que hay uno solo. Entonces, ese es como el análisis que nosotros vamos haciendo de esas palabras para llegar pues, específicamente a la respuesta que es la correcta. Entonces, noten que cuando hablamos de analogías es las semejanzas más acertadas y más cercanas que nosotros pues podemos pues aquí ver en el par de palabras con respecto a las palabras base que a nosotros nos están planteando. Entonces, respuesta correcta aquí en este caso es la letra C. Frontera es a país, como el lindero es a terreno. Tenemos también otro tipo de clasificación, de clase de tipología analógica, y es de clasificación, ¿sí? Clasificación de clases de algo. Entonces tenemos la palabra sabor, tenemos la palabra amargor. Entonces en la deducción que hacemos,
podemos determinar que hay varias clases de sabores. Y aquí el ejercicio nos está planteando una, el amargo, ¿no? El amargor. Entonces, por allí, pues vamos a pensar en esa clase de analogía, lo que tiene que ver con clasificación. Entonces, vamos a mirar. El análisis que podemos hacer puede empezar desde aquí, desde la derecha. Entonces, miremos la palabra sentimiento. Hay varias clases de sentimientos. Podemos decir sí, ¿no? Hay varias clases de delitos. Podemos pensar en esa opción también. Hay varias clases de olfatos. Bueno, ya pensaríamos en que esta palabra como que no, ¿verdad? Esta opción C, hay varias clases de olfato, pues no sé, ¿no? Ahí sería más bien como olores. Y en el caso de la D hay varias clases de vicios, por supuesto que sí, pero el cigarrillo no es, digamos, como el nombre como tal del vicio. Hay otra clase de nombres que lo pueden hacer allí más, más específico. Entonces nos quedaría aquí, digamos, estas dos primeras. ¿Cuál de las dos puede ser? La A. La A. Sí, esa es la respuesta. Rencor es a sentimiento. Rencor es a sentimiento. Hay varias clases de sentimiento. Esta es más general, ¿no? Como más general. Entonces nos podemos de una vez allí meter por esta opción. De característica o naturaleza es otra clase aquí de analogías. Y tiene que ver con el ser, ¿no? Con el ser de un objeto, de una persona, de un lugar, su característica, su naturaleza. Encontramos aquí entonces estas dos palabras. Diamante es a brillante. ¿Cómo? Entonces encontramos una característica primordial del diamante es que él es brillante. Brillante. Entonces allí encontramos pues ya, digamos, ya miramos las palabras, las conocemos, definimos la relación que hay entre las dos palabras, tiene que ver con la característica de ese elemento. Entonces procedemos ahora a hacer el ejercicio. Entonces miramos, ¿cuál puede ser la opción aquí, la opción correcta? La D. La letra D puede ser, es una opción, es una opción. Digamos, descartemos la C porque el agua, una característica del agua, pues propiamente, ¿no? Que uno diga, sí, esto como por antonomasia, la característica del agua es que es turbia. No, no. Y una característica del león que es omnívoro, pues digamos que la descartamos también, ¿no? El león, pues, para que sea omnívoro tiene que estar comiendo otra clase de cosas que, pues, como el pasto, hierba, pues, hojas. Podemos descartar estas dos. Una característica sí del perro es que es un animal doméstico, efectivamente. Entonces, mire, ya descartamos dos, tenemos dos posibles opciones. Sigamos allí como navegando. ¿Qué clase de palabra es diamante? ¿A qué se refiere el diamante? ¿Qué es un diamante? Es una piedra. Entonces es la A porque es una piedra preciosa. Correcto. Entonces, mire que hay más relación del diamante con la palabra piedra, la opción A, que con la palabra perro, siendo la opción D también, digamos, una analogía que tiene que ver con características, con la naturaleza, pues, del elemento, en este caso perro. Pero digamos que hay más relación entre los elementos que hay ahí en la opción A. Piedra va más de la mano con diamante. De hecho, el diamante es una piedra en bruto. Hay que trabajar pues esa piedra para que llegue a ser diamante. Y la palabra opaco pues también tiene una relación allí, ¿no? Con brillante. Entonces la respuesta correcta aquí en este caso es la letra A. Vamos a mirar la siguiente opción de
clases de analogías es elemento necesario, el elemento necesario también, o el elemento que hace falta. Aquí tenemos estas dos palabras. Tierra es a lodo. Entonces, pensando pues en esta clase de analogía, hay un elemento que hace falta aquí. ¿Cuál puede ser? ¿Cuál puede ser el elemento que hace falta? Aquí tenemos tierra, el lodo. Otros le llaman La a esto lluvia. acá como... ¿Ah? Señora, El agua. La el lluvia, agua, ¿no? Otros llaman agua. aquí a esta clase de analogía también como de metamorfosis, porque le hace falta algo para que cambie de forma. Entonces a la tierra le falta el agua para que se convierta en lodo. ¿Cuál es la opción correcta acá? La C. La letra, C. la letra La- C. La C. Al aire le falta el agua para que sea lluvia, No. ¿verdad? ¿No? O sea, si yo mezclo el aire con el agua, ¿se convierte en lluvia? No. A la témpera le falta el agua para que sea acuarela, pues no tiene nada que ver. Y lo mismo a la leche, ¿no? A la leche, pues bueno, aunque algunos la llenan de agua, pero aquí no le falta el agua para que se convierta en queso. Al detergente sí, o al jabón en polvo, pues le falta el agua para producir espuma. Entonces, miren el análisis pues, que estamos ahí haciendo en este ejercicio. De cambio de estado, es otra clase aquí de analogía. Entonces, encontramos estas dos palabras, desleír y la palabra sal. Desleír es a sal. ¿Cómo entendemos nosotros esa analogía allí? ¿Qué significa la palabra desleír? Muy parecido a derretir. Como a derretir, claro. ¿Hay alguna otra? Es disolver, ¿no? Es diluir, como disolver en un... ¿Ah? Desatar. ¿Desatar? Bueno, es más, desleír es más como derretir, sí, Mezclar. como disolver en, digamos, en un líquido, en agua. Entonces, la sal, digamos que se disuelve. Esa es como la analogía que estamos haciendo, ¿no? Por eso se puede llamar de cambio de estado. Entonces está como en un estado ahí un poquito como sólido y luego pasa a ser como más, está en estado sólido acá y pasa a ser como más líquido, Notemos la verticalidad, el orden de las palabras. Primero está como en un estado sólido. Entonces miren que digamos la primera ya la podemos como quitar, ¿no? La segunda sí efectivamente aparece como en el mismo orden, en la misma línea vertical, en un estado sólido, pero el azúcar cuando digamos se le echa agua, cuando se disuelve, pasa al estado endulzante, endulzar, como que no. Y lo mismo esta opción C, fuego, o sea, no tiene sentido acá esto, pero si encontramos la cera en un estado sólido y por el producto, digamos, químico, por el fuego, la cera se derrite. Es cambio de estado, Entonces, digamos, identificar significados, eso es importantísimo, identificar la clase de relación analógica que hay, hacer el ejercicio de análisis y mirar allí, ¿no? La línea, el orden, eso es muy importante. En este caso, pues la opción correcta aquí es la letra